Germán Palafox. Oye, Germán, ¿cuál es tu evaluación, tu balance de este movimiento que se ha dado con el movimiento No Más Impuestos, la reunión que tuvieron con el gobernador, que el hecho de que un poder ejecutivo, el representante del poder ejecutivo, les abre las puertas y se reúna, aunque no se haya logrado nada, pero es un acto político? ¿Qué opinión, qué balance haces de eso? Y sobre todo, ¿qué perspectivas ves en un movimiento social como este de los malnacidos? Mira, primero que nada, ese movimiento es parte de la sociedad, es parte de las aspiraciones de una sociedad. Y dentro de esa perspectiva, pues, está bastante bien. A mí lo que se me hace interesante es el punto o la temática de discusión. Muchos años hace que este tema de los ingresos fiscales y los presupuestos estaban muy alejados de la sociedad. La sociedad veía que se aprobaba el presupuesto, veía cómo se distribuía el presupuesto, pero nunca yo vi ningún caso donde se interesara la sociedad en participar, en organizarse para hacer su propuesta como sociedad. Ese es el primer punto interesante. Técnicamente es muy fuerte hablar de la ley de ingresos y la ley de egresos. O sea, tienes que tener un dominio técnico, un conocimiento sobre este tipo de variables que maneja, pues, obviamente, el Congreso que lo autoriza y que la maneja el gobernador o el gobierno del Estado. Entonces, es importantísimo señalar esto. O sea, podríamos ver movimientos sociales con otras características, con temáticas más sociales, pero esa es más, en el aspecto es más financiera, técnicamente más financiera, que se puede derivar en partes políticas, ¿sí? Entonces, bajo esta perspectiva, yo creo que es la participación de la sociedad en un punto clave de la economía, la ley de ingresos y la ley de egresos. Luego, eso nos va a permitir que de alguna manera comenzamos a tener una cultura de mayor importancia sobre lo que sucede entre lo que se recibe como ingresos y lo que se gasta. Yo creo que ese va a ser un buen producto en el futuro. El segundo punto que señalas, o sea, para mí es importantísimo que se les haya dado espacios el gobierno del Estado para poder establecer un diálogo. Creo que 3 meses después de hacer la solicitud de establecer un mínimo de comunicación, creo que es importante en términos de que con esas conversaciones pueden llegar a acuerdos, a compromisos. Y dentro de esto me parece también importante porque queremos buscar como elemento en esa parte la transparencia de los documentos. Siempre se ha dicho que la sociedad, en este caso, no tenemos una información verídica, que parece ser que nada más la información verídica la tiene el gobierno del Estado, lo cual yo no estoy de acuerdo. O sea, todos los análisis que nosotros hemos hecho como sociedad se derivan de la ley de ingresos desde el 2000 hasta esa propuesta del 2003. O sea, siempre hemos estado trabajando en diferentes rubros con diferentes partes de la sociedad el manejo de la información. Entonces, qué bueno, ojalá que tendríamos que trabajar en 2 líneas, yo creo. O sea, una, establecer estas mesas temáticas, donde algunos especialistas que representen a la sociedad con el gobierno del Estado, comenzar a revisar de alguna manera toda esta parte de los presupuestos 2010, 2011,
Eso no significa que se elimine la otra ruta que se ha venido desarrollando, o sea, de la propuesta, de manifestaciones, de diseñar y mantener esta política de no el pago de los impuestos, sobre todo las tenencias pasadas, manteniéndose diferentes alternativas, o sea, como la declaración del no pago o una huelga no pago, en este caso de la tenencia disfrazada, pero por el otro lado, como establecer esos mecanismos de reflexión, de revisión de lo que se dice que el gobierno tiene toda la información, ahora sí que verifica. Entonces yo creo que bien se podría trabajar en esos dos niveles, en el nivel de la lucha cotidiana, de mantener y señalar pues el no pagar el impuesto sobre tenencias, pero por otro lado buscar los mecanismos para ir readecuando y haciendo la propuesta que el gobierno tiene bolsones de alguna manera donde pueden hacer una redistribución sin afectar el bolsillo de la sociedad. Los malnacidos han dicho que van a convocar a los especialistas en finanzas públicas de la Universidad de Sonora, concretamente, para en una mesa de soluciones, llaman ellos, ¿no? Quizás para elaborar una propuesta. ¿Hay disposición de parte de ustedes a un diálogo con este movimiento social? No, claro, o sea, la responsabilidad de nosotros como académicos es servir a la sociedad, ¿no? Creo que un poco lo que se nos dio o el trabajo que estamos desarrollando no solamente implica el compromiso de dar clases, de hacer investigaciones, de hacer el trabajo académico o de vinculación, que eso lo estamos haciendo. También es un compromiso moral donde el conocimiento que uno tiene y que ha adquirido por muchos años, pues es importante llevarlo a cabo a través de la sociedad, a través de la comunidad, a través de esos grupos, ¿no? Creo que estamos en la mejor disposición con todo, bueno, con todo lo que nosotros podemos aportar, con todas las limitaciones que podemos aportar, y estamos, pues obviamente, en la mejor disposición para echar el apoyo. Germán, y partiendo de que ustedes, pues como investigadores, ¿no?, de la realidad económica, financiera, ¿qué perspectivas, qué solución ven a esta problemática, ¿no?, de esta demanda de derogar el común, el conflicto que se ha generado al interior, una parálisis en el Congreso del Estado y pues un gobernador que pues los invita a dialogar pero no se compromete a solucionar de antemano nada? Fíjate, es así como muy curioso. La semana pasada estuvo en una plática aquí en el Departamento de Economía el secretario de Hacienda, señor Villalobos. Pues yo casi llegué muy tarde al evento, pero logré nada más establecer así una mínima de comunicación. Y ahí yo le decía que uno de los términos que él estaba utilizando no era el adecuado, la parte de la reconducción presupuestal. Entonces como que no me entendió, o como que no, que la reconducción es un tecnicismo que simplemente se aplica el presupuesto del año anterior. Entonces él me comenzó a decir otras cosas que no tenían que ver con el término, con el concepto de la reconducción. Entonces tú dices, pues es que necesitamos, y yo le dije, pues es que necesitamos más tiempo para, pues vámonos a la ley, vámonos a lo que dice la normatividad y vámonos a ver los elementos que conforman este concepto. Y así te puedo decir varios conceptos, te puedo decir varias figuras. Entonces como que no hay así o la misma sintonía de los diálogos, y lo cual obviamente dificulta, ¿no? Él tiene otro concepto en relación a este término, de los cuales si nos pusiéramos si nos sentáramos y comenzáramos a decir, bueno, la discusión y la reflexión, pues de la manera más responsable, pues caeríamos pues en situaciones, yo digo, de mejor elemento para el camino de la solución de esa problemática. También yo le decía que
que no había mucha claridad y había más opacidad en términos de los documentos que aparecen en la página de internet del gobierno del Estado. O sea, no aparecen muchos elementos. Yo les decía, bueno, ¿por qué no? Y él me dice, es que la reestructuración de las cuentas que estamos haciendo ahorita no nos permite presentar, o no lo sé, me dijo de repente, ese tipo de información. Entonces, sí sería conveniente que no solamente los de la universidad, sino también tenemos el Colegio Sonora, los del CIAT, las otras instituciones, a un diálogo franco abierto para poder ir viendo los elementos que componen a esta parte de la ley de ingresos y de egresos, que son muchos componentes. Estamos hablando de miles y miles de partidas y de componentes que conforman esta variable económica tan importante. Alternativas que veas para el movimiento, ¿qué posibilidades? Digo, ahorita están en la postura de la huelga, de no pagar impuestos, el diálogo que se pretendió hablar, pues quedó en esas intenciones, ¿no? Mira, las experiencias así a nivel internacional que hemos visto es que cuando participa la sociedad no se frena en un solo objetivo, o sea, sino avanza en varios objetivos más. O sea, en ese caso, por ejemplo, o en muchos casos, no solamente es derogar un impuesto, sino buscar mecanismos donde se permita una mayor transparencia, una mayor claridad de los recursos, ir conformando organizaciones sociales que vayan dando seguimiento a los programas, a los proyectos. Hay una ley de participación social, ¿no? Sí, pero pues, darle más elementos a la sociedad para que vaya con lupa, vaya revisando lo de la transparencia, lo de las licitaciones, de los recursos, o sea, ir buscando mecanismos ciudadanos que le permita a la sociedad ir evaluando a cada uno de los integrantes del gobierno. Pues ojalá que ese movimiento vaya evolucionando como ha sucedido en Europa, como ha sucedido en algunos países árabes, donde ya se vuelve así como un elemento que va a ir verificando, checando, revisando los componentes importantísimos, que es transparencia de los recursos y ir revisando todo el gasto, y especialmente el gasto superfluo o el gasto corriente, que le permite ir monitoreando qué tan bien va la ruta para el gasto o para los recursos de los ingresos estatales. No sé, algo más, Germán. No, ojalá que prevalezcan los mecanismos de reflexión, de discusión, de diálogo, que nos permita salir de ese atolladero. Aquí entra una variable que desde mi punto de vista es así importante. En la economía se generan muchas expectativas. Entonces, las expectativas de la gran mayoría de los sonorenses es no pagar la tenencia disfrazada. Y cuando se genera esa expectativa, es muy difícil que tú tumbes esa expectativa, pero además se junta con otros impuestos, que no solamente tienen que ver con la tenencia, sino que tienen que ver con propiedad, con replacamiento, todos los demás, que si se juntan, pues difícilmente la gente va a querer pagar estos ingresos. Sí quiero decir que parte de la sociedad no va a pagar y el gobierno pues no va a tener recursos frescos dentro de los primeros 3, si de hecho no ha tenido lo suficiente los primeros 3 meses, pues esto se va a venir complicando a medida de que la sociedad siga pensando en su expectativa de que no va a pagar los recursos. Aquí entra un problema fuerte de expectativas y que en la economía siempre se marca.
las expectativas siempre tratan de que lleguen a ser realidades. Entonces eso va a venir a complicar un poco los ingresos estatales. Y ya finalmente nomás quiero señalar que si no se paga la tenencia disfrazada, no se va a afectar las remesas federales, ¿eh? En el 2012 no se cobró la tenencia disfrazada y por transferencia llegaron 7.200 millones de pesos. Hoy lo estimado con la tenencia disfrazada nos van a llegar 7.500 millones de pesos. Es falso totalmente que si no se paga el común van a dejar de llegar los 7.600 millones de pesos. No, es totalmente falso. Podrá llegar los 7.200 del año pasado, 7.200, 7.300, pero eso no lo determina la variable esta de captar vía la tenencia disfrazada, sino obedece a otros 5 factores más que se conforman y determinan la cantidad que el gobierno federal nos mande a sacar.